¿Qué creen ustedes que es mutación de acuerdo a lo que hemos visto? A ver. Es un cambio en lo usual. Exacto, un cambio en lo usual de qué? Del genoma, ¿verdad? Exactamente, eso es mutación. La mutación es cualquier cambio en la secuencia del DNA. Bien, los criterios para clasificar esas mutaciones los tenemos dados por diferentes, o sea, tenemos 3 criterios diferentes para clasificar las mutaciones. Los criterios son el tipo de célula, otro criterio sería la magnitud y tercero el mecanismo. Antes de que pasemos a explicarlo, ustedes me van a contar, me van a decir qué entienden por cada una de ellas y nos vamos a dar cuenta que parte de la clase la vamos a hacer de manera coordinada con ustedes porque no hay nada que no hayamos visto. ¿Qué será tipo de célula germinal comparado con la somática? A ver, cuéntenme. La germinal es como los espermatozoides. Ajá. Las mutaciones que son las germinales siempre se mutan a la siguiente generación. O sea, se pasan a la siguiente generación, ¿verdad? En cambio, la somática no, porque se dan la mayoría de partes de las células del cuerpo y solamente es como por regiones y entonces no se generaliza y no se pasa a la siguiente generación. Exacto. Ah, eso es otra cosa. Ahora vamos a ver qué sucede. ¿Por qué? ¿Sí? También en la somática se da la reproducción por meiosis. Exacto, mientras que en las otras tenemos por meiosis. Exacto, entonces ahorita vamos a ver un poquitico más ese concepto, pero sí ve que no partimos de cero. Sabemos que es una célula somática, sabemos que es una célula germinal. Las células germinales pues sabemos que son los espermatozoides y los óvulos. ¿Qué querrá decir magnitud? ¿Qué es magnitud? Como es tamaño. Magnitud es tamaño. Muy bien. Entonces puede ser grande, mediana o puntual. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser una mutación grande? Ah, no, es más grave que eso. ¿Afecta qué cosa? ¿En dónde se encuentra empaquetado el DNA? Ajá. Exacto. Las secuencias, perdón, la magnitud, o sea, el criterio de magnitud está dado. Si es muy grande, está asociado con cromosomas enteros o con partes de los cromosomas. Cuando hablamos de medianas, hablamos de esas enfermedades que están asociadas a muchas repeticiones, secuencias repetitivas. Eso es una magnitud más o menos mediana, y las puntuales, que son las más comunes, son las que tienen que ver con el cambio de un nucleótido. Muy bien, se me olvidó que les estaba preguntando. Mecanismo, ¿qué será algo endógeno y qué será algo exógeno? Exógeno es afuera, muy bien, y endógeno al interior. Entonces hay mutaciones que se dan facilísimo, ¿sí ven la clase de hoy? Y eso es todo lo que vamos a ver en la clase, ¿sí ven cómo es de fácil? Cuando decimos que un mecanismo es de tipo endógeno, quiere decir, a ver niños, pongan cuidado, quiere decir que nosotros tenemos, nuestras células tienen un metabolismo normal, y ese metabolismo normal genera ciertas especies reactivas de oxígeno o puede generar algunas sustancias que son tóxicas, y eso va a afectar el DNA. Lo que pasa, como les parece, es que nosotros estamos en capacidad de reparar todas aquellas mutaciones que están dadas por el metabolismo. Pero hay unos problemas muy serios y hay unas enfermedades que están asociadas con aquellas personas que tienen mutación en los genes de reparación, y créanme, son enfermedades horribles. Les voy a dar un ejemplo, y como soy enemiga acérrima de mostrar las fotos más espantosas, traje la foto más bonita sobre un caso de una enfermedad que está asociada con genes de reparación, pero les queda a ustedes como tarea buscar los casos reales. Yo traté de traer una xeroderma pigmentosa lo más sutil posible, pero son casos extremos. Bueno, entonces vamos a empezar con el criterio de tipo de célula. Entonces ya habíamos dicho que
ocurre en las células, en las mutaciones somáticas, ocurren en tejidos que no pertenecen a la línea germinal. Si no pertenecen a la línea germinal, quiere decir que pertenecen a cualquiera de los tejidos. ¿Y será que son heredables? No son heredables, ¿verdad? Vamos a exponer, por ejemplo, el caso de algunas enfermedades que se dan por mutaciones esporádicas. Por ejemplo, la más común de todas, ¿cuál es? El cáncer, muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos mostrado una mutacioncita, lo que está haciendo referencia es que puede que haya una mutación en seno y esas mutaciones pueden ser de tipo esporádico. Cuando decimos de tipo esporádico puede haber sido causado por algún agente y dependiendo del tipo de enfermedad, o sea, en este caso si es cáncer, ya sabemos que no se necesita una sola mutación para que aparezca la enfermedad, ¿verdad? Porque una sola mutación me puede dar una célula que es reconocida por el sistema inmune y luego es engullida. Pero resulta que cuando hacemos agresión del sistema continuo, uno agrede y agrede. Miren, el cáncer no es una enfermedad fácil. Para que se dé el cáncer, siempre y cuando no sea de tipo hereditario, porque recuerden, tenemos el cáncer que es esporádico, que es la mayor parte, y tenemos los que son de tipo hereditario, que eso es otra historia. Pero los cánceres que son de tipo esporádico es porque uno agrede tanto al sistema y es que le da y le da y le da y le da hasta que el sistema colapsa, o sea, parte de las células mutan una vez, esa célula vuelve y muta, esa célula vuelve y muta. Para que una célula se vuelva cancerosa necesita más o menos 7 mutaciones. Y digamos que lo que hace la vida moderna o todo lo que nosotros hacemos en la actualidad, como el fumar, una persona que expone su tejido epitelial más o menos por 30 años al tabaco, pues generalmente o tiene más riesgo de desarrollar cáncer que una persona que no lo hace, a menos que sea un fumador pasivo. Bien, los que son de tipo germinal, puede ser que se desarrolle una mutación en la línea germinal, pero la persona no lo padezca. A eso nosotros también lo llamamos, la siguiente, mutaciones de novo. ¿Qué será una mutación de novo? Ustedes saben, estoy segura. Pero que no, ya estamos de acuerdo en que apareció una mutación en la línea germinal. Pero ¿qué se conocerá como una mutación de novo? ¿Existía en los parientes? No. Nueva. Muy bien. Eso es una mutación de novo. Son mutaciones que no se pueden seguir a través del árbol familiar. Son mutaciones esporádicas que aparecieron en alguno de los padres y estas empezaron a heredar. Entonces, vemos que hay un caso como es el de la acondroplasia. La acondroplasia, ¿saben qué es eso, verdad? ¿No se han visto ese programa de gringo que habla sobre un mundo pequeño? ¿De qué se trata? Sí, los acondroplásicos son los enanos. Los enanos, la mutación que se genera es una mutación de tipo germinal o de novo, porque muchos de estos acondroplásicos nacen de personas que tienen tamaño normal. Entonces, si un padre tiene tamaño normal, quiere decir que él no posee la mutación en sí, sino que quien posee la mutación son sus células germinales. No es una mutación muy común, creo que es una entre 25.000. Obviamente, si una persona es acondroplásica, su hijo tiene muchas probabilidades de ser acondroplásico, porque basta con que tenga un solo alelo para que sea enano. Pero si dos padres son normales, pues obviamente ustedes dirían que es una mutación de novo, porque si la persona tuviera ese alelo, ya de hecho sería pequeña. Por eso en un mundo pequeño muestran, y ellos también hablan un poquito de la historia de la medicina o de la historia de los patrones de herencia que tienen ellos. Ellos son una pareja de acondroplásicos, pero tienen uno de los hijos, creo que es 1 o 2 normales. No, solamente un enano y los demás normales. Ah, sí. Ellos son mellizos. En esos casos, son mellizos, claro. En esos casos, lo que uno podría hacer es,
Cuando uno tiene sospechas de que, o por ejemplo, ahorita vamos a ver una enfermedad que tiene que ver con eso, pero en caso de que uno quiera cerciorarse de que sus embriones no tengan alguna mutación de nuevo, o cuando uno presenta posibilidades de algún tipo de enfermedad, lo que se hace es un screening de los cigotos. Se hacen lo que se genera es como una especie de fertilización in vitro, y luego cogen esos pequeños embrioncitos y lo que hacen es mirar a ver si tienen algún tipo de mutación, y los que son sanos son los que se implantan, sobre todo en Estados Unidos, donde tienen un problema serio de fibrosis quística. Entonces, cuando son personas que son muy familiares o de las mismas regiones o tienen un bagaje muy parecido, se hacen este tipo de cosas. Cuando uno tiene antecedentes de enfermedades familiares que son recesivas. ¿Qué es una enfermedad recesiva? Exacto, pero uno lo tiene. Sí, las recesivas están aquí escondidas en medio de todos nosotros. Y si ustedes recuerdan, esto es puro chisme de la realeza. Ustedes se acuerdan de todos esos cuadros familiares donde la realeza presenta hemofilia, presenta gonadotropismo, presenta cualquier cantidad de enfermedades. Era debido a que ellos, por conservar la riqueza, se casaban entre ellos. Y lo peor que puede haber es la endogamia, porque la endogamia es donde se aparecen todos esos recesivos. A ver, niños allá atrás, calladitos. Todos esos recesivos que tenemos por ahí metiditos son los que van a salir en nuestras generaciones. Por eso se habla del vigor híbrido. ¿Qué será un vigor híbrido? Las mezclas. Las mezclas son, digamos que las mezclas con bagajes génicos que son muy dispares. Por ejemplo, en biología podemos hablar de raza, no es un concepto de, no estamos en una clase de sociología, o sea que podemos hablar de raza sin temor a parecer racistas, porque estamos hablando de mezcla, por ejemplo, entre individuos negro, blanco, una comunidad indígena con una comunidad europea. El vigor híbrido se ve representado porque es difícil que aparezcan enfermedades de este tipo, porque cada uno arrastra genes totalmente diferentes. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a ver entonces las grandotas y qué tipo de mutaciones podemos tener. ¿Qué querrá decir de lesión o inserción solo con ver el dibujo? Muy bien, no, ni siquiera necesitan copiar eso. Cuando uno dice que hay una inserción o una deleción de los cromosomas, quiere decir que los cromosomas perdieron parte de su material o les fue insertado gran parte de su material. ¿Y qué querrá decir una inversión? ¿Será que se pierden genes? Se cambia la posición. Entonces, dentro de las grandes podemos tener deleciones o inserciones. Si tenemos una inserción, ¿el cromosoma será más grande o más pequeño que el anterior? Una inserción más grande. Si tenemos una deleción, pues va a ser más pequeño. Si tenemos una inversión, igual. Lo que estamos viendo ahí es un patrón de bandeo. Generalmente eso lo hace uno cuando está verificando o chequeando o haciendo citogenética para verificar cómo están compuestos esos cromosomas o cuál es la forma que tienen los cromosomas. ¿Se acuerdan de alguna prueba citogenética para detectar algún tipo de anomalía o de patología? ¿Cuál? Sí, PCR, pero pues, PCR es para otra cosa. Pero cuando hacemos cariotipo, con los cariotipos, ¿qué podríamos detectar? Sí, son más grandes o más pequeños. ¿Y qué otra cosa? Número también, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente, que sería la magnitud. Esto es lo que nosotros llamamos un cariotipo. Eso es lo que suele hacerse cuando hay niños que presentan algunas anomalías o patologías que son difíciles de explicar y que son graves. Entonces se hace un cariotipo para saber si tiene algún tipo de daño que sea apreciable a nivel de los cromosomas. ¿Qué observan ustedes ahí con el par 16? Exacto, o sea que eso sería ¿qué? Una deleción del cromosoma 16. Habría que determinar si la deleción es en ambos brazos, o sea, el brazo largo y el brazo corto, o si es en un solo de los brazos. ¿Qué observan ustedes ahí? Claro que se observa y alcanzan a ver por bandeo y todo, se dan cuenta. ¿Será que ambos brazos son iguales?
No, ¿verdad? Hay de lesión o pérdida tanto del brazo P como del brazo Q. Muy bien, la siguiente. Hay otros tipos. Bueno, este es un ejemplo porque el anterior se me olvidó decirles algo. La delesión de fragmentos tan grandes en un cromosoma, pongan atención, esas deleciones no son compatibles con la vida. Esos cariotipos se hacen cuando las mamás tienen abortos consecutivos para saber si hay algún tipo de problema. Entonces se le dice, sí señor, usted no puede tener niños seguramente porque hay un problema con los embriones y tienen unas deleciones graves. Las deleciones de cromosoma completo en los autosomas, bueno, primero volvámonos al anterior y les digo qué son los autosomas. Los autosomas son todos los cromosomas que van hasta la pareja 22. Hasta la pareja 22 son todos aquellos que están asociados con autosomas, y el X y el Y, que es la pareja 23, son los cromosomas de tipo sexual. O sea, son los que nos dan las características, la mayor parte de las características que nos definen el sexo. Es posible tener monosomías del cromosoma X, o sea, nos puede faltar un cromosoma X, pero nunca nos puede faltar ni el cromosoma Y, aunque mi información no tiene mucho, soy chiquitico, y tampoco nos puede faltar autosomas. O sea, si nos llega a faltar un autosoma, eso no es compatible con la vida. Pueden haber trisomías, pero no pueden haber nulosomías. ¿Listo? De hecho, las trisomías, pues vamos a ver ahorita, hay unas que son comunes, ustedes ya las conocen, pero tengan en cuenta una cosa: no podemos tener un solo par de ninguno de los 22 pares que tenemos ahí. ¿Bien? Siempre tienen que estar juntos. Pueden haber deleciones parciales, pero no como en el caso del 16, que hemos perdido casi todo el brazo P y el brazo Q. Eso es casi como haber perdido el cromosoma completo. Entonces esta diapositiva era simplemente para mostrarles que hay algunos tipos de deleciones que no son compatibles con la vida. Muy bien. Yo no sé si ustedes han oído el síndrome del maullido de gato. ¿No? Bien. Pues yo tampoco lo había oído hasta que me tocó preparar la clase. Los niños, digamos que el síndrome de maullido de gato está dado por el sonido que hacen los bebés al nacer, que es parecido al maullido de un gato. Fue identificado por un señor francés y se caracteriza, miren, las características que les puse ahí son supremamente resumidas, porque lo saqué en Wikipedia y tiene más o menos una hoja completa de todas las características. Entre ellos tienen los dedos, tienen pterigios en medio de los dedos, tienen una apariencia que me causó curiosidad, y es que siempre parecen estar muy sonrientes. Son bebés sonrientes y crecen siempre con ese fenotipo. Lo que tenemos ahí son fotografías de un niño desde que está de meses hasta que llega a la adolescencia. No son personas que lleguen a una edad adulta, debido a que tienen muchos problemas al interior, con el corazón y con órganos internos. Entonces, en lo que nos compete, yo les suelo traer casos, aunque no es que me gusten mucho, me gusta más la parte molecular, pero para motivarlos e incentivarlos de qué se trata. A mí me gusta que me lleven la sangre y el cariotipo, pero no quiero ver el paciente. Entonces lo que están observando ustedes ahí es, cuando se hace el cariotipo, se comprueba que el niño o el paciente tiene el síndrome, porque ¿qué es lo que están observando ustedes en el par 5 de los autosomas? Una deleción, exacto. Entonces tenemos una deleción de uno de los brazos, del brazo superior del cromosoma. Y eso hace que el niño padezca o que tenga este síndrome. Es más común en niñas que en niños. Muy bien, eso es con respecto, o fue una de las enfermedades que encontré asociadas con pérdida o de lesión. Como les digo, hay otras, pero digamos que no son tan comunes las de lesiones grandes. Por lo general hay de lesiones mucho más pequeñas. Esta sí es crucial porque hay una lesión de casi todo un brazo. La siguiente. Bien, hay mutaciones que son también de grandes, pero son de tipo estructural. O sea, cuando estamos hablando de estructura, es cómo se ven. En la estructura es cuando lo que hacemos es
una translocación, o sea, se parte un cromosoma y se parten dos cromosomas y lo que hacen es intercambiar los segmentos. Entonces, si ustedes observan, hay una translocación entre el cromosoma 20 y el cromosoma 4. Si observamos, son de tamaño muy diferente y lo que hacen es que se cortan más o menos en el primer tercio de la parte de abajo, se están observando, y en este caso, que es este tipo de translocación, lo que genera es, creo que la tengo en la siguiente, lo que genera es como un nuevo gen que produce una proteína que es anómala. Esto es lo que se llama, ¿ustedes han oído hablar del cromosoma Filadelfia? Bueno, entonces ya oyeron hablar del cromosoma Filadelfia. Surge a partir de la ruptura de los cromosomas 9 y 22. Cuando se rompen estos cromosomas, entonces hablamos de translocación porque hay como una especie de intercambio de sus brazos, y lo que me genera ahí está mostrándome en el cromosoma 9, el gen que está señalado en verde es el gen ABL, y en el momento en que se parte y se trasloca, me genera un gen nuevo que produce una proteína nueva, y esa proteína nueva es la que me genera una patología. Está asociado con una leucemia, y esa leucemia entonces la conocemos como el frágil o el cromosoma Filadelfia. ¿Listo? Eso sería una enfermedad, bueno, no hay fotografías porque simplemente es una leucemia, pero entonces es para que nos demos cuenta que se debe a que comparten o se trasloca parte del cromosoma 1 y un cromosoma parte del cromosoma del otro. Y eso genera el nuevo gen que aparece ahí con unas funciones diferentes a la anterior. Bien. Ahora sí vamos a hablar de magnitudes cromosómicas de tipo numérico. Estos conceptos, lo anterior tal vez no tenía nada que copiar, pero ahorita sí, porque estos conceptos son importantes que los entiendan. ¿Qué es euploidía? La euploidía está dividida en haploidía y poliploidía. Y es cuando una mutación afecta juego completo de cromosomas. Y esto no ocurre en individuos completos. ¿Sí? Disculpa, una pregunta, ¿eso es lo mismo que la No, aneuploidía es diferente. Mira, muy bien, porque euploidía tiene que ver con yo tengo un juego completo o tengo la mitad del juego. Pero las euploidías es cambio en número, o sea, usted tiene un cromosoma más o dos cromosomas más, no el juego completo. El juego completo en nosotros no existe, porque juego completo querría decir que uno tiene, nosotros tenemos 46, ¿verdad? El N de nosotros, ¿cuál es? 23, ¿verdad? Porque nosotros somos 2N, nuestras células germinales son N, y N es el óvulo y N es el espermatozoide, ¿verdad? En este caso lo que quiere decir es que uno hereda un N completo. Eso puede ocurrir en plantas y en algunos tipos de invertebrados, pero en nosotros eso no sucede sino solamente en las células cancerosas, por ejemplo. Las células cancerosas que tienen problemas en la división celular o en la mitosis, entonces quedan en un solo núcleo con la duplicación completa, con la replicación, quedan todos los cromosomas en el mismo núcleo. Aunque los días se podría relacionar con trisomía. No, eso es aneuploidías. Ahorita la vamos a ver. Esto solamente estamos hablando de o tenemos monoploidía o haploidía, cuando nosotros no le damos el 2N sino solamente el N, y poliploidía si presenta más de dos juegos completos, que eso no se presenta sino solamente en algunos tipos de células cancerosas, en el caso de nosotros. Una célula cancerosa que se replicó, pero cuando se replicó no se dividió en dos núcleos, sino que todo el material por problemas en la división se quedó confinado en una sola célula. Entonces tenemos tejidos que tienen más de la dotación cromosómica con la que veníamos. Bien, pero el juego completo. De pronto en la siguiente podemos observarlo mejor. Entonces ya vemos, euploidía afecta el número o juego completo de cromosomas y está dividido en monoploidía o poliploidía. La siguiente, bueno, yo creo que no quede
como confusión con respecto a eso. Una cosa es tener uno un juego completo y otra cosa muy distinta es tener uno un cromosoma de más. Un juego completo significa que si yo soy 2N, ese N puede cambiar. Yo puedo tener 1N, estoy hablando de uno puede tener, es como si yo fuera una celulita. Yo puedo tener el juego 1N, puedo tener 2N, sería el normal si yo fuera diploide. 3N, ¿qué sería? Poliploide, ¿verdad? Sería poliploide. Muy bien. Que obviamente pues es triploide, pero las poliploidías están dadas 3, 4, etc. Bien. Entonces aquí nos está mostrando euploides de una especie que es 2N igual a 8 cromosomas. ¿Ese N cuánto será? 4, ¿verdad? Quiere decir que tengo, si soy diploide, tengo 4 juegos de cromosomas, pero cada uno tiene su homólogo, ¿verdad? Pero cuando se me convierte en triploide, tengo un juego adicional. Quiere decir que ya no son parejas, sino que tengo triples. Y si gano otro juego más, seré tetraploide. ¿Bien? ¿Ya entendieron? Sí, es que es más fácil, por eso dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. O sea, lo que uno hereda es el N completo. El N, ¿no? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Ahora, las mutaciones, continuando con las mutaciones cromosómicas de tipo numérico, las anteriores no me interesan tanto, simplemente para que ustedes las diferencien y las tengan en cuenta, pero en lo que respecta a las enfermedades, en nosotros sí se tienen en cuenta las aneuploidías. Aneuploidía es el término que representa, o que quiere decir que el cigoto presenta cromosomas de más o cromosomas de menos. Ahí ya no hay juegos completos. O usted tiene un cromosoma más en los sexuales o menos en los sexuales, o usted tiene un cromosoma de más en los autosomas. ¿Será que tenemos un cromosoma de menos en los autosomas? No, eso no nace. Eso es incompatible con la vida. O sea, usted no puede tener un autosoma que le falte porque va a tener una cantidad de genes que no tiene, o sea que eso no es viable. Bien, entonces un cariotipo normal, lo que me está mostrando ahí es un cariotipo de una mujer en los cromosomas sexuales será XX. Un síndrome de Turner, por ejemplo, es un X0. ¿Qué querrá decir el X0? Exacto. Le hace falta un cromosoma en el par 23. ¿Por qué será que son viables? No. Pero en este caso, ¿por qué si podemos tener ausencia de un X y no se puede tener ausencia de un Y? Porque resulta que las mujeres, o XX, se hace heterocromatización de un cromosoma X. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres, aunque somos XX, la mayor parte de uno de los dos X se inactiva. ¿Eso por qué nos da ventajas? Nos da ventajas a las mujeres en que si hay uno de los dos cromosomas X que vino malo, lo más seguro es que sea ese quien se inactive. En el caso de las enfermedades ligadas al sexo en los hombres, si reciben el X malo no hay nada que hacer, porque ellos, su dotación es XY. Entonces, mujeres, si recibimos un X que no esté bien, podemos funcionar normalmente y pasar desapercibidas en la población, porque ese se heterocromatiza, no queda funcional y funcionamos con uno solo. Pero resulta que el otro obviamente sí tiene algún tipo de información que sirve, porque estamos observando que hay un síndrome que está asociado cuando no heredamos ese cromosoma X o cuando hay ausencia de ese X. Los síndromes de Turner, ellas no pueden tener bebés, son más pequeños, el cuello es corto, pero digamos, no, pero pasan como personas normales dentro de la población. Parecen niñas. Sí, parecen niñas. Pero estatura corta, pero bueno, en nuestro medio una estatura corta no dice mucho, ¿no? Bien, hay otros. A ver, niños, digamos, el cariotipo normal de los síndromes de Klinefelter. Miren, el síndrome de Klinefelter
es cuando un hombre hereda 2 cromosomas X y 1 Y. ¿Qué creerán ustedes o cómo será el fenotipo de ese muchacho? Hermafrodita no, pero por ahí vamos. Sí, tiene mamas, tiene tiene unas caderas pronunciadas, tiene las piernas largas, digamos, tiene los testículos no son muy bien desarrollados, tiene una apariencia muy femenina y ocasionalmente sus espermatozoides no son viables, o sea que son estériles. El otro día vi una película de Discovery Channel, esto es chisme, no, esto no va en la clase, esto es entre paréntesis. Estaban hablando de algunos de los ¿cómo es que? Bueno, de los emperadores egipcios, y resulta que había uno que los despistaba muchísimo porque las estatuas cuando lo dibujaban, o sea, en los jeroglíficos cuando lo ponían y lo dibujaban, siempre dibujaban un faraón que era con una apariencia muy femenina. Entonces siempre estuvieron confundidos porque no estaban seguros si era una mujer o era un hombre, porque ya había habido una historia de una mujer que se hizo pasar por faraona, no, sino que pues digamos que ella reinó como faraón siendo mujer, pero pues con el permiso del pueblo, pero se suponía que era un hombre. Y estudios modernos identifican, de acuerdo a los dibujos que hicieron tan exactos, que este hombre tenía síndrome de Klinefelter. Lo mismo que sucede con... estábamos hablando de las aneuploidías en los autosomas, de las aneuploidías. ¿Qué tipo de aneuploidía será? ¿La trisomía qué? Exacto, esa es la trisomía 21 y se conoce como síndrome de Down. Yo creo que no es necesario explicar las características del síndrome de Down, todas las tenemos claras. Anteriormente duraban menos porque ellos padecen o sufren de problemas cardíacos, pero en la actualidad pues digamos que se ha alargado un poquito más la vida y ya han desarrollado ciertas capacidades al punto que hubo un muchacho con síndrome de Down que se graduó de maestría en España y creo que da como conferencias. Entonces digamos que los programas que se hacen en la actualidad, sobre todo los que se hacen en los países escandinavos, tratan de involucrar a estos niños con los niños normales, como para que desarrollen ciertas expertise que no tienen debido a su condición. Otro patrón que también tratan de hacer es mezclar los autistas con los niños Down, porque son 2 polos opuestos. Los Down son muy afectivos y los autistas son completamente apáticos. Entonces, parte del entrenamiento que se hace, yo tengo un amigo que trabaja con autistas y Down y es pues bonito ver las experiencias, ¿no? Entonces el niño Down va y tienen que entrenarlos y decirle, mire, usted tiene que encargarse de él, pero no lo puede estar abrazando, no lo puede estar. Entonces ellos como que median sus actitudes, pero al final ha sido un programa que ha funcionado muy bien. Lo que pasa es que digamos que hay cierta preocupación por parte de los padres de si eso funciona o no funciona. Bien, pero eso era chisme, eso no tiene que ver con la clase. Siguiente.